información de Denis nos lleva hacia el Congreso de la Nación. Horas decisivas porque en el día de ayer la Cámara de Diputados dio media sanción al presupuesto 2026, pero no con las características pretendidas por el gobierno. Exactamente, una jornada movida y tensa por momentos. Es por eso que vamos a dialogar con Alberto Medina Méndez, nuestro analista político, que siempre tiene la gentileza de dialogar con nosotros. ¿Cómo le va, Alberto? Muy buenas tardes. José y Denis, lo saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Denis? Gracias por el contacto, como siempre. Un gusto estar en línea con ustedes. Igualmente, Alberto. ¿Podemos definir como una jornada agridulce para el gobierno, la de ayer? Bueno, en realidad depende de qué lugar del mostrador te parás, ¿no? Me parece que lo primero que hay que decir es que se aprobó un presupuesto y, de hecho, la reacción de los mercados en el día de hoy da la pauta de que ha sido una muy buena noticia de cara a lo que viene. No te olvides que venimos en el país gobernando sin presupuesto hace 3 años. Y eso obviamente no es un dato positivo. Conseguir una media sanción abre la puerta a que el Senado pueda resolver finalmente la sanción definitiva de la ley, y eso sería un enorme paso institucional para Argentina. No hay antecedentes en la historia reciente de la política nacional de un Congreso que le rechace la propuesta de presupuesto a un gobierno, y eso me parece que habla mal de lo que ha pasado hasta aquí y habla muy bien de lo que pasó anoche. Después está este tema muy específico del capítulo 11, que es un tema aparte, si se quiere, porque tiene que ver con aspectos muy específicos que estaban contenidos en ese artículo 75, que tenía más que ver con la cuestión del financiamiento de los temas vinculados a la discapacidad y al presupuesto universitario, que son, si se quiere, como bien dice el término, un capítulo de esa discusión. Por supuesto que al gobierno nacional le hubiera gustado obtener un triunfo también ahí, pero bueno, los números no se dieron, fueron, si no tengo mala memoria, 6 votos de diferencia, y por supuesto quedó esa sensación incompleta para el gobierno nacional, pero de ninguna manera deja la cosa media, ¿no? Deja un presupuesto aprobado con media sanción y por lo tanto el desafío ahora sí de ir al Senado para obtener la sanción definitiva del presupuesto 2026. Claro, hay que destacar este presupuesto que ya es propio del gobierno nacional, porque recordemos que los dos anteriores era un presupuesto prorrogado. Ahora bien, destacamos eso, pero ahora, ¿por qué esto, la insistencia del gobierno nacional de insistir con dos temas que son muy sensibles? Ya le ha demostrado que distintos bloques no la acompañan con eso, la sociedad misma no lo acompaña, de este artículo 75, que tiene que ver con la ley de discapacidad y el de las universidades. ¿Por qué el gobierno sigue insistiendo eso cuando ya tiene el mayor rechazo y sobre todo por parte de la sociedad? A ver, el gobierno nacional tiene una convicción, la prioridad la tiene el equilibrio fiscal. Y si no hay fuente de financiamiento para financiar esto, obviamente no hay forma de sostenerlo. No tiene que ver con si el tema importa o no. Todos los temas importan en una sociedad, así como estos aspectos específicos que se votaron, también el resto, cada uno de los temas en los que la Argentina tiene que invertir, los sectores en los que sí o sí tiene que participar para garantizar las prestaciones esenciales que la sociedad requiere, necesitan presupuesto. Estos temas son sensibles, pero también los temas que quedan adentro son muy sensibles, y siempre tenés una restricción presupuestaria. A algo le tenés que decir que sí, a algo le tenés que decir que no. El gobierno entendió que ahí había margen de maniobra para mejorar la eficiencia. Bueno, finalmente el Congreso entendió otra cosa, insiste con esta postura. Habrá que ver ahora cómo se financia esa diferencia, ¿no? Porque estamos en un momento en el que la sociedad reclama disminución de impuestos, y no hay ninguna otra forma de disminuir impuestos que no sea disminuyendo gastos. Y la disminución de gastos requiere una discusión muy incómoda, que es cuál es la partida que vamos a dejar de gastar, porque todas son importantes. Entonces, es un debate muy complejo, no es un debate sencillo. Hay riesgo siempre de caer en la demagogia acá, de decir que todos los temas son importantes y que todo hay que financiar, pero claro, la mañana siguiente nos levantamos y decimos que el costo de la energía eléctrica es muy alto, que el costo de los impuestos en Argentina es muy caro, que hay cosas que salen aquí mucho más caras que fuera del país. Bueno, la aplicación es la misma. En lo que vos gastás, lo tenés que recaudar primero. Y para recaudar primero tenés que poner impuestos. Entonces, es una discusión circular, si se quiere, y lo que vimos ayer en el Congreso fue, como bien dicen ustedes, una ratificación de algo que se votó hace muy pocos meses atrás, y una insistencia del gobierno con la misma postura que tuvo 4 meses atrás, claramente desvinculada al proceso electoral, ¿no? Alberto, siempre en términos políticos, ¿no? ¿Podemos hablar de traición de estos gobernadores aliados que sus representantes no acompañaron la media sanción? A ver, yo creo que eso tiene mucho que ver con hay que hacer el 1 a 1 ahí, ¿no? Hay que empezar a mirar quiénes son los que eventualmente tuvieron un compromiso y no lo cumplieron,
y hay que ver, por supuesto, a aquellos otros que no tenían ningún acuerdo de ninguna naturaleza. Es decir, para poder hablar en estos términos tendríamos que conocer lo previo que no sabemos, que es cuál fue el compromiso que hicieron esos gobernadores y en algunos casos los legisladores, porque en muchos casos existen situaciones en las que los gobernadores tienen de alguna manera alguna influencia sobre sus legisladores nacionales y en otros casos estamos hablando de actores políticos que tienen un vuelo propio, que tienen juego propio, que están desprendidos. Eso pasó mucho si te pones a mirar la votación de ayer, en algunos bloques que uno no termina todavía de identificar dónde están, ¿no? Claramente el oficialismo votó compacto, la oposición también votó compacta, Unión por la Patria tuvo una posición bastante monolítica en las votaciones de ayer, en todos los capítulos, y en este particular capítulo 11 es que vimos una disintonía entre los votos que se obtuvieron en el resto de los capítulos de la ley y en particular. Diferencia mínima, si se quiere, ¿no? Casi todos los capítulos se votaron a favor por 130, 131, 132 votos, y en la votación del capítulo 11 fueron 123. Así que si lo mirás un poquito más fino, hay 7, 8, 9 legisladores que evidentemente acompañaron el presupuesto en general, en la votación en particular acompañaron mayoritariamente, pero particularmente en este capítulo 11 tuvieron una opinión diferente, que no sabemos muy bien si fue parte de un acuerdo previo o no, o si saltaron el cerco sobre la hora. Seguramente vamos a conocer más detalles en las próximas horas. Y respecto a su opinión, Alberto, ¿será que la jugada más difícil la tendrá en el Senado con la reforma laboral la semana próxima, en estos días que se sigue debatiendo en comisión? Bueno, en el Senado uno tiene la sensación de que obviamente los números son más ajustados. Ahí el diálogo va a tener que ser mucho más intenso, inclusive con gobernadores que son del signo opuesto al oficialismo nacional. Y habrá que ver cómo se juega cada tema, ¿no? También hay que entender en esto que en Argentina hace ya un tiempo han desaparecido los bloques monolíticos. Es decir, no es que vos tenés una mayoría automática que levanta la mano, eso es de otra época, de otra década. Hoy lo que tenés es un tratamiento ley por ley. Pasó en el caso de ayer, la votación del presupuesto a favor en todos los capítulos menos uno. Puede volver a pasar en la reforma laboral, que haya artículos que vayan adelante y otros que no. Va a ser una discusión ardua. Y sí, efectivamente, en el Senado es donde se va a hacer mucho más difícil para el gobierno nacional obtener la mayoría. No es imposible, ni mucho menos. De hecho, el gobierno nacional es bastante optimista respecto a la posibilidad de conseguir la aprobación del presupuesto nacional y de las reformas que se enviaron extraordinarias, pero claramente va a haber que mirar el debate, la discusión y después cómo vota artículo por artículo o capítulo por capítulo, depende cómo se decida la modalidad en el Senado. No quiero pasar por alto algo que se votó anoche y que lamentablemente las controversias y las anécdotas, casi te diría yo, del reality show, que es una sesión parlamentaria, nos dejaron de costado, que es el tema de la inocencia fiscal. Ayer también se aprobó la ley de inocencia fiscal, tiene media sanción, tendrá que ir ahora al Senado. Es una ley muy importante porque obviamente revierte una histórica visión de Argentina respecto a la procedencia de los fondos y a esto que es insólito, pero en Argentina todavía existe, que es esta idea de que sos culpable hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Claro. Esta ley de inocencia fiscal lo que hace es justamente revertir un viejo concepto en el que vos tenés que demostrar que sos inocente a priori, lo cual obviamente revierte la carga de la prueba. En ningún delito existe esa lógica en la que vos tenés que demostrar que sos inocente. Acá te tienen que demostrar que eventualmente hay un delito o una irregularidad y hay alguien que tiene que hacer el esfuerzo de demostrarlo. Y en principio hay que presumir inocencia. Me parece muy importante esa ley que se aprobó en la Cámara de Diputados ayer y creo que quizás por la discusión parlamentaria que vimos anoche nos detuvimos más en las controversias que en este otro tema que también fue muy relevante, ¿no? Alberto, en el rol del Senado, plan A, ir por el presupuesto, el proyecto de presupuesto original. Plan B, el veto. No, yo creo que el plan A es conseguir la aprobación. Eventualmente, si hubiera alguna discusión en el Senado y tuviera que volver a diputados, si hay tiempo físico para que eso suceda, se conseguirá ese consenso. Y si no, bueno, hay un plan B. El plan B es prorrogar el presupuesto. No creo que el plan B pase por una cuestión de vetar. Es la ley madre de la Argentina, el presupuesto nacional. Y hay un mecanismo institucional que establece que si no se consigue la aprobación del presupuesto en el ejercicio,
se prorroga el presupuesto anterior. Nadie quiere, ni el gobierno, ni la oposición, un presupuesto prorrogado. Totalmente. Porque obviamente, claro, obviamente eso no es deseable ni institucionalmente, ni tampoco es deseable para las provincias, ni para todo el arco político, porque obviamente el gobierno tiene, si se quiere, más maniobrabilidad cuando tiene un presupuesto prorrogado que cuando tiene un presupuesto aprobado. Entonces creo que hay mucha confluencia de intereses, anoche se notó eso, hay mucha confluencia de intereses en que exista presupuesto. Es más, los que no están de acuerdo con el presupuesto prefieren un presupuesto con el que no están de acuerdo a un no presupuesto, porque esto habilitaría la vía de la prórroga del presupuesto anterior, ¿no? Claro, lo que hemos visto durante estos 2 años también, ¿eh? Alberto, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. A ustedes por su generosidad.